Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes y gracias, les agradezco a todos que nos estén acompañando en esta tarde. Y bueno, estamos dándonos cuenta que hay pocas personas, pues ya sabemos por lo que muchas personas están todavía con la incertidumbre y el miedo de asistir a actos presenciales. Y como nos constaba que esto podía suceder, pues hemos apostado por hacer el streaming, como he comentado anteriormente, para llegar al mayor número de personas y poder dar estas perlas que nos va a dar en toda su sabiduría Rafael Santandreu a lo largo de los 60 minutos aproximadamente que vamos a tener. Entonces, primero de todo, dar las gracias también a los representantes municipales que se encuentran aquí, a nuestra concejala de Cultura y nuestra concejala también de Mayores, así como al gerente del Patronato de Bienestar Social y al coordinador de mediatecas, que por lo que veo se encuentra aquí en este momento. No quería pasar desapercibido el darle las gracias a todo el equipo humano y técnico que se encuentran detrás de todo este acto, todos mis compañeros de ATC, de Centro de Arte y de Mediatecas. Sin ellos no hubiera sido posible realizar este acto. Quería también comentarles que bueno, hay un tema de compartir esta generosidad en estos momentos precisamente en los que nos encontramos. Cuando desde la concejalía se nos hizo el encargo de contactar con Rafael Santandreu, pues la verdad que para nosotros fue algo maravilloso, porque pensamos que mejor que traer, digamos, que acompañarnos Rafael Santandreu no podría ser otra persona. Precisamente porque los libros y toda su sabiduría están un poco fraguadas en lo que es la autoayuda. La autoayuda, el género de autoayuda, todos sus libros ya los conocen ustedes. Aquí en la mesa he traído 4 de ellos. El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y el libro que nos trae hoy, que es Nada es tan terrible. Doy las gracias, por supuesto, especialmente a Rafael y a su equipo por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Doy las gracias por su generosidad y por su tiempo. Rafael Santandreu ya le conocen ustedes como psicólogo y como escritor, y también es colaborador de Televisión Española, de un programa. En estos momentos parece ser que ese programa no se está emitiendo, pero es colaborador de ese programa, cosa que está llegando a un montón de personas. Pero además tiene un canal de YouTube en el que nos brinda un montón de sabiduría y de estrategias para llegar a conocernos, ¿verdad? Porque lo que está claro es que mientras más nos conocemos, más podemos llegar a ser felices, a conectar con nuestros valores y con nuestras fortalezas. Y Rafael es algo que hace a través de esa conexión que tiene con sus pacientes y de esa conexión mientras que él está escribiendo, con esa sabiduría, con ese optimismo. Y si yo tuviera que de alguna manera dibujar el perfil de Santandreu, hablaría de una persona pues como muy transparente, una persona cercana, una persona que no vive con los materialismos, una persona que realmente, como decía antes, es muy cercano a sus pacientes, y él es amante de una corriente que es la psicología cognitivo-conductual, y ya en su libro, en este que nos va a presentar aquí, sus últimos 3 capítulos, él habla de un método conductual desde el cual ha ayudado a personas con trastorno obsesivo-compulsivo, personas con ansiedad, personas con depresión, trastornos alimentarios, etcétera, trastornos de la personalidad, etcétera. Y es un método que realmente está funcionando muy bien.
Así que, para terminar, y ya le doy la palabra a nuestro amigo Rafael Santandreu, quería simplemente decir que cuando uno se conoce es mucho más feliz, y cuando uno vive de acuerdo a lo que tiene y no a lo que le falta, y no descuida a las personas a las que ama y viceversa, uno puede llegar a convertirse en ese maestro en Alaska con las gafas de la felicidad, y nada es tan terrible. Así que doy la bienvenida nuevamente y le pedimos un aplauso a Rafael Santandreu. Muy bueno. Hola. Muchas gracias por invitarme y por venir vosotros aquí hoy. Y vamos a organizar la charla de hoy de la siguiente manera, si os parece. Hablaré durante 1 hora, os explicaré un poco los fundamentos de la psicología cognitiva y después dedicaremos media hora a preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se os ocurra, cualquier pregunta. Una cosa que últimamente me está gustando mucho en las charlas que he dado en los últimos tiempos es que me contéis vosotros experiencias de crecimiento personal, de transformación que hayáis tenido en algún momento, porque nos aporta a todos, ¿no? Bueno, entonces, me presento un poquito más yo, antes de empezar, ¿no? Pues fijaos que yo soy psicólogo, como comentaba Susana, llevo pues bastantes años dedicado a esto, y en este trabajo tan particular que es intentar ayudar a las personas a tener transformaciones radicales, ¿sabes? Que es esa cosa que no vemos muy comúnmente en las personas, ¿no? Ese fenómeno de, por ejemplo, imaginaos, ¿no? De ver una persona que durante 50 años de su vida ha sido un cascarrabias, ¿no? Una persona muy negativa, de repente hace una terapia, hace algo en unos meses y pasa todo lo contrario. A ser una persona positiva, tranquila. Eso no lo vemos mucho, pero yo os aseguro que es posible. Claro, si sabes cómo. Pero es posible. Pues yo me dedico a eso, ¿eh? Desde hace muchos años pues me ganó la vida con esto. Y me dedico a un tipo de psicología doble, ¿no? Que efectivamente es la psicología cognitivo-conductual, que son 2 corrientes de psicología bastante diferentes, pero unificadas, unidas de alguna manera. Eso es todo un tema, cómo podemos unir estas 2 corrientes que realmente son muy diferentes, pero que en algún punto se unen. Incluso pueden ser en algún momento puedes entender que son contrarias, ¿no? Pero en algún momento se entrelazan. Esto que puede parecer raro, en realidad no lo es, porque muchos fenómenos de la naturaleza son así. Una cosa es cierta y la contraria también. Y hay que unificarlo. Aunque para nosotros eso puede resultar un poco difícil, pero es así. Bueno, pero hoy os voy a hablar más, en principio, de la parte cognitiva, de la psicología cognitiva. Y os puedo decir que la psicología cognitiva es una disciplina que yo creo que es increíble, es un tesoro, es algo espectacular, es de esas cosas mágicas que existen en el mundo. Y quien lo ha descubierto, quien ha tenido la suerte de descubrirlo en su vida, ha hallado un tesoro importantísimo. Entonces, pero la psicología cognitiva, que es una corriente de psicología científica con muchos estudios publicados, muy moderna, en realidad es muy antigua, porque digamos que el 80% o el 70% de la psicología cognitiva es filosofía estoica. ¿Y qué es la filosofía estoica? Es una filosofía que surgió en tiempo de los griegos antiguos y que, por ejemplo, que ya defendían o aplicaban a su vida, por ejemplo, Epicteto, el filósofo del siglo I. Entonces, fijaos, desde aquella época, por lo menos desde aquella época hasta ahora, miles de personas, cientos de miles de personas descubrieron esta joya que os voy a explicar ahora. Entonces, os explico una anécdota que me pasó hace un par de años, muy particular, que esto no está en ninguno de mis libros todavía, pero me pasó algo que creo que es divertido. Hace como un par de años me llamaron de Córdoba para que fuese a dar una charla allí a Córdoba, ¿no? Pero lo particular es que me llamaba un departamento de la Universidad de Córdoba, que era porque iban a hacer un congreso.
pero era de la Facultad de Historia y era un departamento de latinistas y expertos en historia y cultura griega y romana antiguas. Entonces iban a hacer un congreso, pero para especialistas, no abiertos al público, para especialistas. Entonces me dijeron, Rafael, mira, estamos haciendo este congreso, un congreso sobre la figura de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, por cierto, de origen cordobés. Él no era nacido en Córdoba, pero sus padres y sus abuelos sí. Y llegó a ser emperador romano, ¿no? Además, se considera que fue el mejor emperador de la historia de Roma. Y entonces me llamaron y me dijeron, vamos a hacer un congreso solo sobre Marco Aurelio y puedes venir. Y yo dije, hombre, yo encantado, porque además a mí me gusta mucho la historia. Y dije, hombre, yo encantado, y conozco a Marco Aurelio, pero no sé por qué me llamáis a mí, si yo no soy historiador. Y me dijeron, bueno, porque, ¿sabes, Rafael? Tú sabrás que Marco Aurelio, y sí que lo sabía, él mismo era un filósofo estoico. Él era un seguidor increíble del estoicismo e incluso escribió un libro que se llamó Meditaciones sobre su filosofía. Entonces dijo, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Es que como hacemos este congreso sobre Marco Aurelio era un filósofo estoico y hemos pensado en traer a un filósofo estoico actual y solo te conocemos a ti. Y yo digo, pues sí, encantado, pues venga, porque es verdad. Yo intento aplicar la filosofía estoica a mi vida a tope. Y entonces fui a Córdoba y la verdad es que fue una experiencia increíble. Porque era un congreso no de mucha gente, a lo mejor había 40 personas, ¿no? Todos profesores, todos especialistas en aquella época de la griega, de Grecia y Roma de aquella época, ¿no? Sabios, gente así, profesores ya un poco mayores. Fijaos si eran cracks esta gente, que os lo prometo, entre ellos, cuando estaban entre ellos, hablaban en latín. O sea, antiguo, O sea, y yo digo, qué gente. Además, había una de las ponentes, era una mujer, que su ponencia iba sobre la diferente moda de la barba en el tiempo de Marco Aurelio. Y digo, hostia, estás ha pasado un año estudiando esto. Entonces, claro, traía todo de diapositivas, ¿no? Claro, pero claro, eran de estatuas, ¿no? Y cómo rizaban la barba, cómo no, increíble, ¿no? O sea, me encantó, una gente maravillosa. Entonces yo di mi ponencia, ellos dieron sus diferentes ponencias sobre la economía en aquella época, sobre Marco Aurelio, no sé qué, todo súper interesante. Y claro, llegó un momento en que salí yo, ¿no? Entonces yo expliqué, ¿qué fui ahí a explicar? Pues más o menos lo que vengo a explicaros aquí también, ¿Qué es la psicología cognitiva y qué es la filosofía estoica y por qué es tan importante, ¿no? Y cómo la puedes aplicar a tu vida. Entonces yo fui explicando, y a cada rato aquellos profesores levantaban la mano y me decían, Rafael, espera, lo que acabas de decir, y soltaban una frase en latín. No sé qué bueno en latín. Decían, eso ya lo dijo Séneca. Y entonces ellos decían, pero tú ya lo sabías. Yo, no, ni puta idea de que Séneca había dicho eso. Y fue increíble, porque allí yo creo que yo tuve la percepción clara, y ellos también, de que habían pasado 20 siglos y a las mismas conclusiones que había llegado yo, bajo mi práctica, lo habían llegado esas personas de hace 20 siglos. Increíble. Exactas cosas, frases iguales. Exactas conclusiones, percepciones de cómo funciona la mente y la vida, ¿no? Fue una experiencia increíble. Entonces, fijaos cómo eso, esta sabiduría. Por cierto, que Marco Aurelio, una de las frases que dicen que dijo fue la siguiente. Él dijo, el mayor de mis tesoros de mi vida no son mis conquistas, mis palacios, mis riquezas, sino mi filosofía, porque es lo único capaz de otorgarme la felicidad o quitármela. Y tiene toda la razón. Entonces, fijaos que la psicología cognitiva se basa en un principio que dijo el filósofo estoico Epicteto y otros, pero Epicteto también lo dijo. Y fijaos, la frase es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esta es la pieza clave. Y es muy importante porque el ser humano no se da cuenta de que esto es así. Nosotros una y otra vez tenemos la tendencia a pensar de que si nos enfadamos, nos asustamos, tenemos vergüenza, o sea, todas esas emociones negativas
son a causa de cosas que suceden. Por ejemplo, ahora el COVID. Si nos hemos asustado, estamos mal, es porque hay el COVID, hay el peligro de muerte o no podemos salir de casa. Entonces, la filosofía estoica o la psicología cognitiva nos dice no es a causa de eso. Es a causa de lo que te dices acerca de eso. Esa es la diferencia. ¿Veis? Pero nosotros una y otra vez pensamos que son los hechos los que nos afectan y no es verdad. Por ejemplo, si alguien viene y nos da una patada en el culo y eso nos indigna, pensamos que es porque nos han dado una patada en el culo y no es verdad. Es por lo que te dices. Lo que sucede es que te da una patada en el culo, tú dices, eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. ¿Por qué? Porque queréis una prueba de que si, por ejemplo, vamos a uno de estos gimnasios modernos de fitness moderno y el monitor nos dice, mira, ahora os vais a dar una patada en el culo los unos a los otros y se os va a poner un glúteo que no veas. Estaremos felices de la misma patada en el culo. Y es el mismo hecho, es una patada en el culo que te ha propinado alguien. Pero claro, hacemos otra interpretación de la patada en el culo. Es increíble, pero el ser humano tiene aquí un ordenador central que lo tamiza todo. Pero nosotros una y otra vez creemos que no, que eso que sucede, estamos acostumbrados a pensar que son los hechos los que directamente me causan efectos en mi mente. Y no es verdad, es mi interpretación. Y ahí está la llave de la fortaleza, en hacer las mejores interpretaciones posibles en cada momento. Entonces, lo que sí sabemos es que hay personas que hacen interpretaciones bastante malas y tienen una vida emocional fatal, y hay personas que hacen interpretaciones increíbles todo el tiempo y están encantados de la vida. Yo estoy seguro que todos habéis conocido, y aquí seguro que aquí también habrá gente así, pero todos hemos conocido a gente, yo qué sé, por ejemplo, el tendero del mercado o cualquier persona tal, que los ves y están siempre alegres, están siempre positivos, están llenos de alegría, de energía. Y dices, bueno, y en cambio lo contrario, ¿verdad? Gente que esté donde esté, aunque sean ricos, millonarios, guapos y lo que quieras, están amargados. Y lo vemos totalmente. Entonces, si pudiésemos entrar en el cerebro de estas personas, en la mente, y los psicólogos lo hacemos, les investigamos, ¿qué investigamos? Lo que piensan, lo que se dicen a sí mismos. Su diálogo interno es muy diferente. Es muy diferente, ¿veis? Yo muchas veces digo, a la gente le propongo hacer, si no crees que esto es así, hacer una experiencia, ¿no? Entonces, cogéis a alguien que conozcáis, de vuestra familia, algún amigo, que sepa que es de este primer estilo, ¿no? Una persona súper positiva y súper fuerte a nivel emocional. Y luego escogéis otra persona que sea todo lo contrario. Y le contáis un mismo hecho. Os lo podéis inventar. Le decís, mira, conozco un tipo, tengo un amigo que tiene 50 años y que ahora le acaban de despedir, tiene 3 hijos y le cuesta encontrar trabajo. Vale, este es el hecho. Se lo explicas a uno y se lo explicas al otro. Y esperas que hablen. Ya veréis que el diálogo interno, lo que dicen uno y otro, es muy diferente. Y si intentas cambiar lo que ellos dicen, se resisten. Por ejemplo, el más fuerte dirá, bueno, pero esa persona ¿qué sabe hacer? Pero está bien de salud. Bueno, pues oye, pues suerte tiene, muchas cosas puede hacer. En cambio, el otro te dirá, ostras, menuda putada, ¿dónde vamos a ir a parar? Todo funciona mal. Y si intentas cambiarles esos dos diálogos, es muy difícil. Porque una vez tenemos un estilo de diálogo interno, nos cuesta mucho cambiarlo, porque es un hábito de pensamiento. Y si hacéis la prueba siempre que queráis, veréis la diferencia. Veréis que hay una diferencia entre unas personas y otras muy claras. ¿Vale? Ok, entonces yo en mi último libro, que era Nada es tan terrible, yo explicaba el tema de cómo funciona más la psicología cognitiva si queréis aplicarla a vuestra vida, y hice un símil con la película Karate Kid. ¿Os acordáis de la peli Karate Kid? Los más jóvenes igual no. ¿Tú te acuerdas? ¿Has visto esta peli? Vale. ¿Tú has visto Karate Kid? ¿Sabes qué peli es? Vale. Es buena, mírala por ahí. Mira, os lo recuerdo. En Karate Kid la historia iba de un chaval que estaba en el cole, llega nuevo a la ciudad, ¿no? Es un chaval un poco tirillas, no muy fuerte. Entonces se meten con él, ¿no? Pero resulta que él tiene un vecino
que resulta que es un anciano japonés que nadie lo sabe, pero es experto en Kung Fu, en karate o Kung Fu, ¿no? Y entonces este señor, el señor Miyagi, se apiada del chaval y le dice, mira, yo te voy a enseñar a Kung Fu para que te sepas defender y tal. Y entonces, pero le enseña con unos métodos muy particulares, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el primer día le pone a limpiar el coche y no sé qué, ¿no? Y le dice, venga, con una mano dar cera, pulir cera. Todo el día, dar cera, pulir cera. Y así aprende los primeros movimientos del karate o del Kung Fu, ¿no? Bueno, pues la psicología cognitiva también tiene dos movimientos que podéis aprender a aplicar cada día, ¿no? Que son, el primer movimiento es renuncia y el segundo movimiento es creación. Renuncia, creación. Y así todo el día. Así todo el día. Tenéis que hacer esto todo el día. Vale. Y ahora vamos a explicar cuáles son estos dos movimientos de renuncia y creación. La renuncia es el paso fundamental, el primero. Se trata de renunciar de motu propio, o sea, queriendo tú, anticipándote, a aquello que la vida amenaza con quitarte. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Imaginaos que yo cojo el autobús por la mañana, ¿no? Soy cansado, tengo que ir a trabajar, no he dormido bien, cojo el autobús y va todo lleno y repleto de gente. Y entonces ya me pongo de mal humor, ¿verdad? Bueno, pues primero, renuncia. ¿A qué de renunciar? Aquello que la vida hoy parece que me va a quitar, que es ir sentado, ¿sabes? Ir cómodo. Ostras, me cago en la leche. Porque nosotros siempre nos perturbamos de algo que parece que nos falta, ¿vale? Siempre. Entonces, si el primer movimiento es que tú te anticipes y renuncies tú en primer lugar, mentalmente, y digas, pues ¿sabes qué? Que no necesito ir de pie en el autobús. De hecho, podría ir de pie en todos los autobuses el resto de mi vida y podría ser muy feliz. Porque ¿quién necesita ir sentado en los autobuses para ser muy feliz? Y arguméntate a favor de esto para no necesitarlo. Hay muchos argumentos, ¿eh? Por ejemplo, si en nuestra sociedad uno de los principales problemas que tenemos es que estamos demasiado gordos. ¿Pero para qué quiero estar tan sentado? Eso no se necesita. Si fuese de pie, además, podría aprovechar para hacer sentadillas, hacer ejercicios. Oye, me ahorro gimnasio, no pasa nada. Entonces, fíjate, y esto es solo un argumento, pero hay 10.000 argumentos para darte cuenta que tú no necesitas eso. Ese es el primer paso. Porque en realidad nosotros nos neurotizamos porque nos llenamos de necesidades inventadas. Pensamos que debemos ser delgados, tener pareja, ser muy inteligentes, tener muchos amigos, tener un piso en propiedad muy bonito, y millones de otras cosas. Y cuidado, que como nos falte una de esas, somos unos desgraciados de la peor especie. Todas esas necesidades nos hacen débiles. Fijaos que había un famoso psicólogo cognitivo, que además era sacerdote, que se llamaba, ya murió, Anthony de Melo, que tiene libros, por cierto, libros muy buenos, en los que él mezcla psicología cognitiva con religión. Hace otra mezcla que también se puede hacer. Y él solía decir, es una frase que tiene que ver con este primer movimiento de la renuncia. Él decía que la infelicidad en realidad procede de algo que hacemos nosotros, siempre. Que nosotros nos impedimos ser felices a nosotros mismos porque nos decimos, no puedo ser feliz, porque no tengo novia, me niego a ser feliz porque no tengo novia. O no puedo ser feliz porque tartamudeo, no puedo, tengo que hablar normal para ser feliz. Pero somos nosotros que nos ponemos impedimentos, porque eso en realidad no lo necesitas. Entonces, fijaos que por eso la renuncia es el primer paso que hemos de hacer para hacernos fuertes a nivel emocional. Yo, por ejemplo, hay un tema que es uno de los temas estrella que tratamos los psicólogos, que es lo que llamamos depresión por abandono. Le hemos puesto este nombre, pero es que cuando te dejan, ¿no? O sea,
eso es algo muy común, porque pasa mucho, ¿no? Y entonces la gente pues coge unas depres y unos estados fatales, ¿no? Por esto. Pero yo muchas veces he tratado este tema muy rápido con gente que tenía en la consulta, ¿no? Y a mí me gusta tratarlo esto de una manera un poco salvaje, ¿no? Entonces, muchas veces viene alguien que está como fatal porque le ha dejado la pareja. Ahora me viene a la cabeza una anécdota que os contaré ahora. Y muchas veces me dicen, Rafael, estoy destrozado, Rafael, no duermo por las noches, tengo una angustia increíble, me he tenido que coger la baja, Dios mío. Entonces digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así de mal? ¿No? Y me dice, claro, porque mi mujer me ha dejado, ¿no? Me ha dejado por otro, no sé qué, tras 20 años de matrimonio, lo que sea, ¿no? Entonces yo muchas veces me dicen esto y yo le digo, ya, pero cuéntame por qué estás deprimido. Entonces me dice, ¿por qué estás mal? Y me dice, Rafael, ya te lo he dicho, porque me ha dejado, se fue de mala manera, me dejó una nota ahí en casa y se llevó los muebles, el perro, todo, ¿no? No te quiero ver más. Y le digo, ya, sí, eso ya me lo has contado, pero quiero saber por qué estás mal. Todavía no me has dicho por qué estás mal. ¿Qué te ha pasado? Y me dicen, entonces se quedan así un poco. Y dicen, ¿en serio? Y yo les digo, sí, porque todo eso que me estás contando no es razón para estar mal. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Estás mal de la cabeza o qué narices te pasa? ¿Veis? Y os aseguro que ha pasado varias veces en mi consulta, en todos estos años que llevo trabajando, que en una sola sesión esa persona ha salido y ya estaba bien. Ha pasado pocas veces, pero a veces necesitan más, normal. Pero a veces ha pasado una sola vez. Y cuando sucede, la persona no solo se da cuenta de que no necesitaba a Pepita para ser muy feliz, sino en realidad nunca había necesitado pareja para ser muy feliz. Y llevaba toda la vida pensando que sí. Y decía, ostras, qué liberación. Puedo estar mega feliz siendo soltero. No lo sabía. ¿Sabes? Yo me había creado esa necesidad absurda y estaba todo en mis pensamientos. Entonces, fijaos que ese es el paso de la renuncia. Pero esta renuncia tiene que tener unas características. Porque si es una renuncia triste, no vale. Tiene que ser una renuncia alegre. Una renuncia alegre, ¿por qué? Porque es una liberación. Te das cuenta de que eres una persona mucho más ligera, mucho más capaz de ser feliz en el mundo. Qué guay que eso no lo necesito. Por lo tanto, es una experiencia, es un descubrimiento maravilloso, que yo eso no lo necesitaba. Y no lo voy a necesitar nunca más. Con lo cual, si lo tengo bien y si no lo tengo, también. Es una maravilla. Tiene que ser una renuncia. Y luego, otra característica de esta renuncia es que, por lo general, es más una renuncia mental que una renuncia de facto. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes tener una mansión, puedes tener un Ferrari, puedes tener lo que quieras, mientras sepas que podrías renunciar a ello, que no lo necesitas. Pero si quieres tenerlo, tenlo. Pero sabes que podrías no tenerlo. Es más una renuncia mental que de hecho. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque nosotros nos llenamos de ansiedad o tristeza por cosas que hemos perdido, pero igualmente por cosas que creemos que podríamos perder. Y ya nos estresa. ¿Veis? Entonces, en esos casos tienes que decir, bueno, pues si lo perdiese, no pasa nada, yo podría ser feliz. Entonces, es una renuncia más mental. Esto me recuerda, fijaos, esta semana he visto a una paciente que llevamos unas semanas trabajando, que es una chica súper maja, que vive en Barcelona, que ella es de Córdoba, creo que además es. Fijaos. Es una chica súper maja que trabaja en una empresa, ¿no? Bastante grande, y vino a verme porque se estresa mucho, ¿no? En el trabajo se estresa, pensa un montón de veces que lo tendría que dejar porque por muchos problemas que parece que hay en la empresa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado es que cualquiera de nosotros, si tú quieres ser feliz en un trabajo, estresarte cero, e incluso que te vaya súper bien, florecer, uno de los conceptos es de que has de tener siempre la maleta hecha para salir de ahí en cualquier momento.
O sea, es decir, renunciar si fuese necesario. ¿Por qué? Porque si tú crees que tienes un bien y lo necesitas absolutamente y sin él sería un desastre total, eso te va a llenar de ansiedad, ¿no? Es como si, esto es como si hay una frase en psicología cognitiva que es, esta es un poco difícil, que es, solo podemos disfrutar de aquello que podemos prescindir. Esto es muy importante. Es decir, imaginaos, un ejemplo para explicar esto es, imaginaos que ahora, no sé, os vendéis todo lo que tenéis tal, y os compráis un anillo de 100.000 euros, ¿no? Y os habéis empeñado hasta arriba, pero os gustaba tanto ese anillo que os habéis comprado un anillo de 100.000 euros. Claro, ¿ese anillo lo llevaríais en el día a día? Seguro que no. Lo llevaríais y sacaríais muy de vez en cuando y el resto del tiempo lo tendríais en la caja fuerte. Porque claro, si perdéis el anillo este, si os cae, no sé qué, de 100.000 euros, te mueres. Entonces, ¿para qué narices quieres ese anillo? Ya no es un anillo para llevar. No sé qué, es un lingote, es otra cosa. Eso ya no puedes disfrutar de eso. Claro, solo podemos disfrutar de las cosas que se pueden ir. Porque todo en la vida se puede ir. Porque la vida es así. Las cosas vienen y van. Entonces, por eso es tan importante esa renuncia mental, ser capaces de hacer esa renuncia mental y si tú trabajas en un sitio, pues tener la maleta siempre bien hecha. Yo le contaba, yo casi siempre he trabajado de psicólogo por mi cuenta y he trabajado muy poco para otros, pero en una época lo hice. Hace muchos años trabajé haciendo una revista, que era una revista de psicología que se llama Mente Sana, que todavía se vende en los kioscos. Y yo pues, estuve trabajando ahí un tiempo y tenía una jefa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo muchas veces me reunía con la jefa de vez en cuando, que se llama Elizabeth, ¿no? Recuerdo, y yo le decía, me reunía con ella y le decía, Elizabeth, ¿qué tal? Me decía, muy bien, Rafael, dime. Y yo le digo, mira, Elizabeth, es que te quería decir una cosa. ¿Tú estás muy contenta con mi trabajo aquí? Y me decía, sí, estamos muy contentos, Rafael. Y digo, pero súper contenta, ¿no? O sea, es decir, piensas que yo mi trabajo, porque, Elizabeth, yo mi trabajo creo, y te puedo demostrar que lo hago de puta madre. O sea, muy difícil encontraréis a alguien que lo haga tan bien, ¿eh? Ya se reía un poco y me decía, bueno, sí. Y yo le decía, porque, Elizabeth, una cosa, ¿eh? Tú en cualquier momento, por favor, que tú veas que no es así, despídeme inmediatamente, ¿eh? Entonces ella se quedaba así un poco, nadie le había dicho eso nunca, se ponía así como un poco azorada, ¿no? Y decía, pero Rafael, ¿qué cosas dices? Déjame. ¿Sabes? Y yo decía, no, que te lo digo en serio. Y yo me quedaba tan ancho, ¿sabes? Es decir, yo siempre tenía la maleta hecha. Bueno, porque es la manera de no estresarte, es la única. Pero si hacemos las cosas mal y no puede ir mal, mala suerte, pues me iré. Pero yo voy a disfrutar de lo que hago sin tensión. ¿Veis? O sea, yo voy a llevar el anillo, pero si lo pierdo, lo pierdo. Pero, coño, ¿para qué quiero un anillo si no es para llevarlo? ¿Sabes? Si no es imposible llevar un anillo, si no es imposible disfrutar de lo que haces, si no es imposible tener pareja. Bueno, si me deja. Yo qué sé, seré feliz igual. Pero la voy a sacar por ahí, ¿eh? No la voy a ocultar, no la voy a tener en una caja fuerte. No se puede tener en una caja fuerte a la pareja, una caja fuerte como mucha gente quiere. Que eso no es raro, esos son los celos, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues fijaos, el primer paso es renunciar y el segundo paso es crear un escenario nuevo de diversión. Renuncia, creación. Vale, vamos al segundo punto. El segundo punto es muy importante también, es el segundo. Y en ese se trata, ¿sabéis qué pasa? Que la vida, una cosa súper guay de la vida, es que la vida cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. Eso es algo que también el ser humano le cuesta un poco de ver, porque somos un poco tontos. Para lo que es la naturaleza, somos muy poco inteligentes, muy poco capaces de fábrica. Entonces, el ser humano, esto de que todo cambie, no lo entiende ni le gusta, a priori. Lo cual es una tontería, porque primero, es así, tiene que ser así, y es mucho mejor que sea así. Y además, en nuestra civilización actual, todavía menos nos gusta, ¿no? O vivimos en la ficción de que podríamos permanecer, ¿no? Pero no todas las civilizaciones fueron así. Por ejemplo, los egipcios, los griegos también, y los egipcios también, no, esa cualidad de cambiante de las cosas la honraban y pensaban que era guay, ¿no? Fijaos que los egipcios, su animal totémico más importante era el escarabajo. Entonces, ellos, si vais a museos
de historia egipcia, veréis que muchas veces hay joyas que son de oro o lo que sea, que son escarabajos. Y tú dirás, hostias, podrían haber escogido otro animal, ¿no? Porque eso es un poco feo para tenerlo ahí en plan joyas. Bueno, pero ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque para ellos el escarabajo era un animal totémico, muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el escarabajo es un animal que cuando llega la noche se entierra en la arena y en los primeros rayos del sol sale y como que renace. Y eso lo hace todos los días. Entonces decían, mira, el escarabajo representa de alguna manera el morir y el renacer constante, diario. Entonces ellos dijeron, porque en realidad ellos también pensaban en su filosofía, el hombre, cosa que yo también pienso, muere y renace cada día. ¿Por qué? Porque yo hoy soy Rafael, tengo unas características y mañana tengo otras cartas diferentes. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso hace la vida interesante, hace la vida fulgurante. Si no fuese así, sería un peñazo insoportable. Viviríamos en algo tan monótono que no lo podríamos soportar, no funcionaría. Por lo tanto, ese cambio constante mola mucho, pero se nos ha ocurrido que no. Que las cosas... Yo recuerdo que una vez tuve una paciente hace muchos años, que era una chica súper maja, que se llamaba Sonia, recuerdo, que resulta que estaba como en primero o en segundo de la universidad, ¿no? Y la tipa había entrado en crisis. Entonces la tenía delante y le pregunté, Sonia, ¿por qué has entrado en crisis? Y me dijo, porque mira, no me adapto a la universidad. Yo fui muy feliz en el cole. Era una estudiante muy buena, tenía mis amiguitas, no sé qué, los profes todos me conocían, el ambiente era muy guay. Y al llegar a la universidad es diferente, los profes no te conocen, hay mucha gente y no me adapto, ¿no? Entonces hablamos y ella me decía, ostras, si pudiera estar siempre en el cole. Y yo le diría, mira, yo le decía, Sonia, te equivocas mucho. Porque si yo ahora tuviese una varita mágica y pudiese colocarte siempre en el último curso del cole, para siempre, y siempre se repetiría, ¿no? Como la peli del Día de la Marmota, ¿no? Todos los años iguales, todos los años iguales. Al principio sí que dirías, genial, Rafael, me has hecho feliz. Pero al cabo de pocos años dirías, Rafael, por favor, quítame esto de encima, no lo soporto más. Porque es insoportable repetir lo mismo cada vez, repetir lo mismo cada vez. Y yo decía, te equivocas. Si es súper guay estos cambios que estás experimentando. Por supuesto que es diferente el cole de la universidad, pero está lleno de maravillas. ¿Por qué te cierras a eso? Pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces desearíamos ser jóvenes para siempre, lo cual sería un coñazo increíble. Desearíamos, ¿veis?, vivir para siempre, lo cual es demencial. Desearíamos no tener enfermedades, lo cual es demencial, etc. El cambio es fundamental en la vida. Desearíamos que mi pareja estuviese siempre ahí, casados, ¿no? con esos anillos esposas que llevamos actualmente. Pero eso es demencial, porque el cambio es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros experimentamos un cambio en la vida, lo tenemos que celebrar en vez de lamentarnos. Y tener la cintura necesaria para decir, vale, ¿y el disfrute dónde está ahora? Vale, no es el disfrute como lo entendí hasta ahora, es diferente, pero qué bien que es diferente. Por ejemplo, a este paciente que le ha dejado la pareja después de 20 años de convivencia, pues claro, ahora está soltero, ahora le toca aprender otro tipo de vida, pero es maravilloso este estilo de vida. Entonces, la creación de un nuevo marco de disfrute es eso. Es estar atento para decir, vale, ¿de qué nueva manera voy a disfrutar yo ahora increíblemente? ¿Dónde está el disfrute ahora? ¿Dónde está la diversión? No es lo que yo me esperaba hasta ahora, pero está en otro sitio. Y la vida siempre ofrece oportunidades de disfrute. Yo en uno de mis libros, ahora no recuerdo en cuál, hablaba de una pareja, un matrimonio que se llamaba matrimonio Kaufman, que fue muy famoso en Estados Unidos en los años 70. ¿Y por qué? Y entre los psicólogos un poco también. ¿Por qué? Porque la familia Kaufman pasó algo particular. Eran muy jóvenes y se casaron y tuvieron 3 hijos muy rápido, ¿eh? Hablamos de la época hippie. Ellos eran un poco hippies, ¿no? Vivían en San Francisco. Él era profesor informático, él era informático y era profesora.
tuvieron 3 hijos muy rápido, pero el último hijo sucedió que nació y había algún problema con él. Entonces lo llevaron al médico y lo diagnosticaron de autismo, de un autismo grave, ¿no? Y le dijeron, mira, tu hijo no podrá llegar a aprender a hablar, porque es un autismo severo y no tiene cura. Necesitará siempre atenciones de alguien, etc. Pero lo particular de la familia Kaufman, del matrimonio Kaufman, es que en vez de decir, ostras, qué adversidad, qué mala suerte, Dios mío, no, eran una gente muy particular y dijeron, genial, si la vida nos ha traído, si el universo nos ha traído esto, es para que disfrutemos de esto, para que aprendamos. Entonces, se metieron con mucho entusiasmo a aprender todo lo que pudieron aprender. Entonces, sobre todo al marido, que se llama Barry, Barry se empeñó en que tenía que aprender a comunicarse con su hijo. Entonces, dice que probó muchas cosas, leyó muchos libros, probó muchas cosas que no funcionaron, ¿no? Dice que al principio, cuando el niño se ponía a balancearse así durante horas como hacen los autistas, él se ponía al lado a hacer lo mismo. Decía, bueno, algo significará. No, no significa nada. Pero probó muchas cosas, leyó libros y al final fue probando cosas y al final desarrolló un método, de hecho, el primer método de superestimulación cerebral y curó al niño del autismo. Y fue el primer caso en la historia en que se produjo eso. Entonces, fijaos que, bueno, luego muchos años después, fijaos, primero que curaron al niño del autismo y eso fue un hecho que les hizo famoso en todo Estados Unidos. Pero lo siguiente es que justo después, en los subsiguientes años, adoptaron a otros 2 niños de América Latina que tenían el mismo problema, porque les gustó tanto que quisieron más. Y no solo eso, sino que fundaron un centro de tratamiento del autismo con superestimulación que fue el primero del mundo. Por cierto, ese centro, claro, funciona muy bien todavía en Estados Unidos y el director es ese niño, el niño aquel que superó el autismo. Entonces, pero aparte del tema del autismo, lo interesante es cómo se tomaron ellos eso que sucedió. O sea, primero dijeron, a ver, ha aparecido un niño en nuestra vida que es autista. Primero renuncia. Ok, renunciamos con alegría. No necesitamos un niño completamente sano, tal y como pensábamos. Esto está bien. Nunca hemos necesitado las cosas teóricamente perfectas que no existen. Vamos. Y el segundo paso era creación de un nuevo marco de disfrute. Vamos a aprender todo sobre el autismo y vamos a hacer de eso una cosa, mi hobby favorito. Una cosa espectacular en mi vida. Y ¡pam! Las 2 cosas juntas hicieron que ellos fuesen tan felices que no solo se conformaron con 1, sino 2 más. Quisieron tener 2 más, incluso dedicar toda su vida a eso después. Entonces, fijaos que esta cintura, porque el ser humano, otro de los conceptos muy importantes en psicología cognitiva, es que el ser humano, nosotros tenemos una capacidad de hacer divertidas, de disfrutar de las cosas de la vida brutal. Con nuestro cerebro podemos divertirnos con todo, hacer retos de todo, aprender de todo. Pero tenemos que activar esa llave de disfrute, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de esa capacidad de hacer divertido lo que no lo es en el tenis, ¿no? Si os fijáis, ¿qué es el tenis, no? El tenis en realidad es una tontería, ¿no? Es una gilipollez. El tenis es darle con un palo a algo durante 2 o 3 horas hasta que te duele el brazo. Te lo dicen para cualquier otra cosa y tú dices, bueno, ¿esto qué es? Pero, sin embargo, nosotros lo hemos convertido en algo divertido. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos primero porque competimos con alguien. También competimos contra nosotros mismos. Venga, va, a ver si hago mejor el revés, cada vez mejor el revés. Luego nos ponemos la ropa de Rafa Nadal para estar más guapos. Lo hacemos en un entorno chulo. Y al final, el tenis acaba siendo algo apasionante. Pero en realidad es una gilipollez. Y ya no os digo nada del golf, ¿no? Meter una pelotita pequeñita en un agujero pequeñito para que sea muy difícil. Pff, qué tontería, ¿no? Pero, cuidado, tenemos esa gran capacidad de hacer chulas cosas que en absoluto lo son. Por eso, a mí me gusta decir que todos los trabajos del mundo son fuentes de disfrute. Pero si lo es el tenis y lo es el golf, que es la cosa más aburrida del mundo, ¿cómo no lo va a ser cualquier trabajo
que cualquier trabajo tiene muchas más funciones. Hablas con no sé quién, arreglas no sé qué, tiene muchas más. El tenis solo tiene 4, esto y esto. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en el curro, que ya lo llamamos así, nosotros nos negamos a utilizar ese segundo, a crear un marco de disfrute. ¿Por qué? Porque la gente por ahí dice, es el curro, esto es un palo, te juntas con 4 o 5 que se quejan todo el rato del curro. Y claro, nosotros nos cerramos a esa capacidad de disfrutar. Es como los Kaufman. Ellos disfrutaron de tener un hijo autista, pero lo hicieron ellos y eso siempre lo podemos hacer nosotros. Estaba pensando en algo. Antes os he dicho que os iba a contar una anécdota, pero me he olvidado. Lo siento. Vale. Antes os comentaba el tema de la renuncia, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Cómo nos cuesta tanto renunciar, cuando en realidad renunciar es muy fácil. Dicen, os cuento una historia real de los pigmeos. A mí me gustan mucho las, miro la hora que no se nos pase, a mí me gustan mucho las tribus que todavía viven en libertad, ¿no? Porque nos enseñan mucho a los locos que vivimos civilizadamente. Para empezar, en las tribus, como son las tribus del Amazonas o los pigmeos de África, no existe el estrés, la depresión y todo eso, ¿no? Algo harán bien. Bueno, pero os cuento una cosa de los pigmeos, que no tiene que ver, resulta que cuentan cómo, por ahí se cuenta cómo cazan monos los pigmeos en la selva, ¿no? Y ellos tienen una forma de cazar monos muy particular. Los tipos cogen y construyen unas cajas, ¿no? ¿Sí? Y lo particular es que construyen esas cajas con unos palos que pillan por unas ramas que pillan por la selva, pero con la particularidad de que los barrotes esos están bastante juntitos, ¿vale? Entonces, hacen esa caja y dentro dejan una banana grande, reluciente, bien hermosa, la dejan ahí dentro, en algún lugar de la selva por donde saben que pasan monos, ¿no? La dejan ahí con la banana y ellos se van a nadar al río. Se están 1 hora por ahí. Entonces, cuando vuelven, generalmente siempre se encuentran que hay un mono que pasó por allí, vio la banana y dijo, ostras, qué bien esta banana, ¿no? Y los monos son muy inteligentes, ¿no? Entonces, meten la manita así de lado por los barrotes, cogen la banana, pero lo que pasa es que después no la pueden sacar, porque la banana es muy grande y no pasa. Y se quedan enganchados ahí. Pero se pueden quedar horas enganchados y entonces, claro, llegan los pigmeos con una red, se la echan encima y se lo comen. Esta historia es real, ¿eh? Lo hacen así. Entonces tú dirás, siempre que cuento esta historia, sé que la gente piensa, hostia, pero qué tontos los monos esos, joder. ¿No? Porque podían... Pero sí, es verdad, son un poco tontos. Pero el ser humano también, porque le pasa eso todo el tiempo, ¿sabes? Se queda enganchada la banana de mi pareja que me dejó, o todavía peor, cosas que ni siquiera ha tenido nunca, como ese trabajo que podría tener, o ser más guapo. No puedo ser feliz porque no tengo eso. Se queda enganchado con ideas, ¿sabes? Y no las puede soltar. Cuando, en realidad, ahí fuera, en el bosque, está lleno de bananas, de fresas, no solo eso, hay de todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué haces con eso? Soy tonto, ¿no ves que hay otras cosas? Pero nos sucede todo el tiempo, ¿no? En el caso de la pareja se ve más claro, ¿no? Porque a quién no le ha pasado que eso, ¿no? Te deja la pareja y tú siempre entras en esa ficción de pensar, Dios mío, no encontraré otra igual, seré un desgraciado. Entonces, siempre viene un amigo que te dice, pero ¿no ves que hay muchos peces en el mar? ¿No? Esta frase es típica, ¿no? Pero tú en ese momento no lo ves, es absurdo. Pero increíblemente todo el mundo acaba encontrando otra, o la mayor parte de la gente, que luego además siempre piensas que es mejor que la anterior, ¿sabes? Pero entramos en esa ficción de esa banana. Por lo tanto, en realidad renunciar es muy fácil. Porque además, si somos muy capaces de soltar las bananas cuando toca, en realidad nos daremos cuenta de que ahí fuera siempre es abundante. Siempre. Porque la vida es mega abundante. Siempre y cuando no te quedes atrapado en bananas, en tonterías concretas.
Esto me recuerda, hay una historia que yo como una especie de jueguito que les hago mucho a los pacientes. Por ejemplo, también cuando vienen con esta historia de que les ha dejado una pareja, ¿no? Entonces, yo muchas veces los tengo allí, ¿no? Hay un momento dado que les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate que yo tuviese aquí 2 sobres, ¿no? Y digo, en un sobre tengo, dentro de un sobre, en la mano derecha, dentro de este sobre está una carta que te va a permitir recuperar a tu pareja inmediatamente, ya. Eso que tú estás tan hecho polvo, eso que sueñas con ella todas las noches, etcétera, ¿vale? Pero en el otro tengo otro sobre, cuidado, antes de cogerlo tengo otro sobre. Aquí tengo otro sobre que podrás elegir y en este sobre hay otra cosa, como los concursos esos de la tele. En este sobre lo que hay es que cuando lo abras, habrá una tarjeta que te va a conceder ser mega feliz todo el tiempo de tu vida en todos los ámbitos. Inmensamente feliz, como no lo has sabido nunca, pero sin esa pareja. Vale, ¿cuál de las 2 escoges? Entonces, claramente, la gente piensa un poco, pero dice, no, hombre, no, claro, escojo el de la izquierda. Escojo ser feliz siempre y en todo momento. Y entonces yo les digo, vale, pues en realidad tienes que escoger también ahora. No es un juego, es verdad. Es decir, en la vida, si nosotros somos capaces de renunciar a lo que toca en cada momento, lo tendrás todo. Te darás cuenta de que ahí fuera estás lleno de posibilidades, tantas que no te las acabarías nunca. Pero si te empeñas en quedarte aferrado a cosas, no podrás ver toda la abundancia que hay en la vida. Porque estarás siempre cogido a, hostias, me falta esto, ostras, me falta lo otro. Y eso es lo que nos impide estar satisfechos, felices y encima disfrutar de lo que ya tenemos y de oportunidades que siempre aparecen. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo que pasamos lamentándonos de cosas que no tenemos o que nos faltan, somos incapaces de apreciar lo que tenemos y de las oportunidades que están ahí fuera. Yo os digo que la gente que ha practicado a lo largo del tiempo, de los siglos, la psicología cognitiva o la filosofía estoica, tienen esa percepción todos. Es una cosa que todos tienen. Tienen la percepción de que ahí fuera, las calles, tienen árboles y están llenos como de lingotes de oro, de dinero, de cosas, y que la gente no los coge. Dicen, bueno, pues ya los cojo yo. ¿Y por qué tienen esa percepción? Porque se dan cuenta muy rápidamente de que la gente se está quejando y no lo ve. Se está quejando, están lloriqueando, deprimidos, estresados, y no lo cogen. Bueno, pues ya lo cojo yo, no pasa nada. Y lo ven todo el tiempo. La gente tiene miedos, tiene vergüenza, están poco animados, y entonces no tienen la fuerza necesaria para apreciar lo que hay y simplemente cogerlo fácilmente. ¿Lo veis? Y es una de las cosas que estoy seguro que Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y la gente que descubrió la psicología cognitiva a lo largo de los siglos tenían también esa percepción. Fijaos el poder de la renuncia para poder crear y ver la cantidad de cosas hermosas que hay a nuestro alrededor. ¿Vale? Bueno, chicos, hasta aquí más o menos el rollo que os he pegado. ¿Has aguantado bien? ¿Ha sido muy peñazo esto? Bien. Vale. Y si queréis, podemos hacer un pequeño turno de preguntas, si queréis. Si no, yo puedo seguir hablando. Pero podéis hacer alguna pregunta, alguna crítica también. Y ya lo que sería la leche es si contáis una experiencia vuestra de transformación personal, que esas me gustan especialmente, porque yo aprendo también. ¿Y tenéis alguna pregunta? Si no, puedo hacerme yo alguna pregunta a mí misma, de las que me han hecho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerme una pregunta a mí misma mientras lo pensáis. Claro, por ejemplo, ahora resulta que nosotros, como sociedad, estamos inmersos en este fenómeno del COVID, ¿no? La pandemia, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto, si queréis, ¿no? ¿Qué opino yo? ¿O qué opinaría Epicteto de la pandemia, ¿no? ¿Qué opinaría Marco Aurelio, un psicólogo cognitivo, un filósofo estoico? Bueno, yo sin duda alguna lo que pienso es que, claro, es una adversidad. Por supuesto, las adversidades están ahí.
pero no es una adversidad muy importante. No puede serlo esto nunca. ¿Por qué? Entonces, fijaos lo que hacemos en psicología cognitiva. Usamos todos los argumentos posibles para minimizar las problemáticas, ponerlas en su justa medida, porque siempre las exageramos. Entonces, por ejemplo, uno de esos argumentos sería lo siguiente. Fijaos, nuestros padres o nuestros abuelos vivieron más durante el siglo XX, ¿verdad? Durante el siglo XX todavía era una época donde las guerras en Europa sucedían. En el siglo XX sucedió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y otras en otros países de Europa. Nosotros ahora vivimos con la fortuna de que en Europa, en nuestras últimas generaciones, ya no hay guerras. Y seguramente no las habrá. Pero no lo apreciamos, claro. No apreciamos eso y nos quejamos, ¿no? Pero hasta hace muy poco las había. A mí me ha hecho gracia que durante esta época algunos periodistas, algunas personas comparaban esto como estamos viviendo como una guerra, pero ¿qué estás diciendo? Que poco sabes de historia, no tiene nada que ver. Precisamente durante la pandemia y en el confinamiento, estuve leyendo un libro de historia también, que explicaba, era un libro sobre la Revolución Rusa, ¿no? Y sobre también la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Y leía, en un momento dado leí, por ejemplo, un episodio que fue un ataque, una maniobra que hizo el ejército ruso contra el ejército austrohúngaro en un momento dado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, fue una ofensiva, ¿no? Resulta que el ejército ruso iba un poco perdiendo la guerra, entonces en un momento dado dijo, venga, vamos a hacer una ofensiva a ver si conseguimos ponernos por delante, ¿no? Y hizo una ofensiva que duró 4 días. Bueno, salió mal. Al ejército ruso, lo explicaba en ese libro, salió mal y murieron en esa ofensiva 400.000 personas rusas, 400.000 rusos por lo menos. Fijaos, en 4 días. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Nada que ver, nada que ver. Fijaos, las casas destruidas, la economía, ¿qué economía? No hay nada de economía. Pobreza durante mucho tiempo, muerte, pobreza después. Esto ha sido la moneda corriente hasta hace muy poco. En lo que nosotros, nuestra generación, ¿qué está teniendo ahora? Bueno, está teniendo algo por lo que actuar. Nos ha tocado tener que hacer algo por la comunidad. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto en comparación con lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera? No es nada, por favor. ¿No somos capaces de hacer esto? ¿No somos capaces de estar confinados unos meses y haciendo esta tontería que estamos haciendo ahora en comparación con lo que pasó en aquella época, con los esfuerzos sociales que han tenido todas las sociedades que hacer? Ya nos hemos olvidado de esto, joder. Por lo tanto, que esta es la realidad. Mirad así. ¿Estamos todavía súper cómodamente en nuestro primer mundo viviendo fantásticamente bien? ¿Y somos incapaces de soportar un mínimo de esfuerzo colectivo como ese? Es lo mínimo de lo mínimo, por favor. Pero claro, ahí estamos quejándonos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es esto del COVID? Nada. Luego, fijaos, pero hay muchísimos argumentos que te puedes poner, ¿no? De hecho, mucha gente, sobre todo al principio del COVID, estaba muy asustada a nivel médico, ¿no? A nivel, bueno, la infección tal. Pero fijaos que en realidad, a ver, entendedme muy bien sobre lo que voy a decir, porque siempre hay gente que malinterpreta mal todo lo que uno dice, muy rápidamente. Fíjate, el número de muertos, el número de enfermos graves y muertos que va a haber durante esta pandemia, bueno, es un número que está ahí, es importante. Pero no es ni el fin del mundo ni la guerra nuclear. Fijaos, os voy a dar 2 datos. En España, todos los años mueren 40.000 personas directamente producidos por el tabaquismo. 40.000 todos los años. No porque derivado, no, directamente. Por cierto, y de alcoholismo, 50.000. O sea, más de los que van a morir en España durante todo este año por la pandemia. Pero y eso va a ser todos los años, todos los años, todos los años. Oye, por cierto, sería muy fácil recortar estos números. Por ejemplo, en el caso del tabaco es doblando o triplicando el precio de la cajetilla. Se sabe perfectamente, ya está estudiado,
que subir el precio de la cajetilla de tabaco baja el número de fumadores, baja la cantidad que se fuma, baja el número de muertos. Se sabe perfectamente, está calculado. ¿Por qué no lo hacemos? En España, una cajetilla de tabaco cuesta alrededor de 5 euros. En Inglaterra cuesta 12 euros. En Francia cuesta 11 euros. En otros países llega a costar hasta 15 o 20 euros. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no lo hacemos. Y nadie se rasga las vestiduras, nadie va corriendo por la calle asustada. Los telediarios no abren sus portadas cada día con este tema. Y hay el doble de muertos por ahora de los que está sucediendo con el coronavirus. Bueno, lo asumimos y no nos rasgamos las vestiduras. ¿Sí? Y de alcoholismo, 50.000. En conjunto, 100.000, entre las dos cosas. Y son solo 2 enfermedades que yo conozco porque tienen que ver con las adicciones. Pero seguro que hay muchas más que se podrían paliar y no lo hacemos. Bueno, tranquilidad. Ahora, es decir, todo esto tengo que decir que yo estoy absolutamente a favor de las medidas que estamos tomando para reducir eso. Es que yo estoy a favor que se hagan esas cosas. Pero, cuidado, no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Hay que distinguir entre una cosa, una adversidad que queremos trabajar, o una cosa que me está volviendo loco y que me asusta muchísimo. Es muy diferente. Sí. Por último, podemos hablar incluso al final de la muerte, ¿no? De la posibilidad de la muerte, a lo cual tampoco hay que tenerle miedo. Sí. Hola. Es que antes has dicho al principio que, por ejemplo, podría vivir teniendo una mansión o un Ferrari, pero que eso no era necesario, que se podía vivir un poco ahí de cualquier manera. Y yo pienso que no. Si a mí ahora me toca la primitiva, yo, por ejemplo, me compraría un coche que no me lo puedo pagar y me iría a vivir a una mansión con piscina, con Netflix, con sauna y con todo. Y a mí eso sí me fastidia, me da envidia cuando veo ahí los chaletazos de la Moraleja. No es que me amargue la vida, no es que me quite el sueño, pero sí me gustaría tener eso y seguro que si lo tuviera sería más feliz. Bueno, genial. ¿Cómo te llamas, perdona? Óscar, mira, os voy a dar un dato. Hay un montón de estudios muy bien hechos, o sea, bien hechos de verdad, que llegan a la conclusión de que estudian la relación entre el dinero y la felicidad. Y llegan a la conclusión que a partir de $10.000, que serían 10.000 euros, no varía la felicidad ya en las personas. ¿Sí? Y esto estudiado sobre cantidad de personas. Es decir, a partir de lo básico, porque 10.000 euros ya es más o menos la comida, la bebida y un techito fácil, ¿no? A partir de ahí ya no eres más feliz. Entonces, fíjate, esto dicen los estudios, pero yo te lo puedo decir. Mira, como psicólogo, yo te digo una cosa. La gente de alta clase social son mucho más infelices, y esto te lo digo yo porque yo yo me dedico a esto desde hace muchos años, he visto a muchísima gente, es mucho más infeliz y está mucho peor a nivel de neurosis, de felicidad, que la gente que no tiene nada. Te lo aseguro, es brutal. ¿Por qué? Precisamente porque se creen unas necesidades personales, una competencia increíble, que es de lo más nefasto, y viven en entornos en los que no se puede respirar prácticamente. Y es muy fácil caer en esa tentación. Entonces, no creas esto que comentas, Óscar. Fíjate, una experiencia que ha tenido mucha gente que ha viajado a países del tercer mundo, por ejemplo la India, etcétera, es que llegas allí, te encuentras a cientos de miles de personas que tienen muy poco, tienen justo para comer y beber, que viven, por ejemplo, hay cientos de miles de personas en India que viven en las vías del tren. Van allí a dormir, luego lo recogen todos, y viven así, viven los padres, viven los hijos, y vivirán así toda la vida. Y tú y los conoces, y es la gente más feliz que te has encontrado en tu vida. Muchísimo más feliz, serenos y contentos que cualquier persona que veas aquí en España, te lo aseguro. Y flipas, porque dices, ¿cómo es posible esto? Ahí tienes la respuesta. Es decir, que el error de pensar que las comodidades materiales dan la felicidad, eso creemos nosotros, pero luego cuando lo tenemos, si es que alguien llega a tenerlo, se da cuenta que no, una y otra vez. Con lo cual, yo creo que no. Aquí si tuviésemos ahora a alguien que ha sido pobre y luego se ha hecho muy rico, nos lo diría. ¿Hay alguien de estos? ¿No?
Hola, Rafael. Yo lo primero quiero darte las gracias por los libros. Muchas gracias. A mí me han hecho más feliz. Yo te lo puedo decir que te lo agradezco un montón. Y te sigo un montón a través de YouTube. Casi todos los viernes veo un vídeo tuyo, porque soy un fan tuyo fijo. Bueno, yo soy profesor y estoy empeñado en enseñarles inteligencia emocional en educación física a los niños. Y hay una cosa que me preocupa y me gustaría... En eso que has dicho de renuncia y creación, los niños, cuando terminan los partidos, terminan enfadados unos con otros. Yo les digo, os tenéis que dar la mano. Y unos pocos sí, unos pocos se dan la mano, pero otros no quieren darse la mano porque terminan enfadados. Me gustaría escuchar qué le dirías tú a un niño de 8 o 9 años cuando termina un partido, ya sea de baloncesto, de balonmano, de lo que sea, para que renuncien o antes. Yo se lo digo antes porque antes te escuchan, luego ya al final con el enfado, ya sabes tú que con el enfado no escuchan mucho. Claro. Entonces, ¿qué les dirías antes de empezar un partido a los niños en cuanto a renuncia y creación en un partido? Vale. Gracias por todo. A ti, amigo. Bueno, mira, yo creo sobre eso, igual les diría algo que te comentaré ahora. Yo creo que nuestra sociedad está muy pirada en muchos ámbitos, tanto que vamos a acabar con el planeta y no hay como solución a eso. Imagínate si estamos fatal. Incluso viéndolo venir, no, tampoco. Pero fíjate, una de las cosas que yo creo muy equivocadas de nuestra sociedad es precisamente los deportes oficiales, ¿no? No tienen ningún sentido, ¿sabes? Es muestra de nuestra locura diaria, ¿no? Porque ensalzamos a personas que en realidad la mayor parte de ellos, con todo el respeto, son autistas. Pero, a ver, que yo los autistas me caen muy bien, pero en realidad no tienen ningún mérito. Es decir, que una persona sea capaz de darle a una pelota a la pared durante todo el día y se divierta, hombre, muy bien no está, ¿sabes? Porque eso es realmente aburrido. Pero los que son capaces, sí, claro, se hacen grandes deportistas, porque claro, haciendo eso como... Y nosotros es a eso a lo que les damos mucho dinero, los ponemos en podiums. Gente que, por ejemplo, hace deporte por encima de sus fuerzas y luego tienen el cuerpo hecho polvo cuando llegan a los 30 años. Y eso les damos un podium y les damos mucho dinero, porque nuestra sociedad está súper loca, porque se basa en el lema cuanto más mejor, cuanto más mejor, cuanto más mejor, más edificios, más riqueza, más bienestar, más años de vida, más no sé qué, más. Y eso es de locos, porque la naturaleza no funciona así. La naturaleza funciona con la regla de la homeostasis, del equilibrio, no cuanto más mejor, eso es un desastre. Pero por eso nos fascina a alguien que es capaz de lanzar una jabalina como más lejos. Pero ¿para qué? Si eso no es bueno. Alguien que es capaz de, como no sé si conocéis ese atleta catalán que se llama Kilian Jornet, que hace carreras por las montañas, yo que sé, que ha subido al Everest 2 veces corriendo y bajando en unas semanas. Está loco perdido, pero nosotros le han hecho un documental y la gente le admira cuando el pobre chaval es un loco perdido. O sea, tendrían que meterlo en un sitio y tratarle muchos médicos y psicólogos y psiquiatras, porque lo que hace no sirve para nada. Es una tontería, es una gilipollez, es malo, es un mal ejemplo. Mira, os contaré una anécdota absolutamente real que me pasó. Esto fue como hace 4 años. Resulta que a mí me invitan a sitios muy extraños. Me invitaron, pues yo siempre voy, me invitaron en un congreso, el 35º Congreso Nacional de Reumatología, en Zaragoza, recuerdo que fue. Entonces se reunían todos los reumatólogos de España, o la mayor parte, que son unos 1.500, se reunían allí y hacían pues los típicos congresos con estudios nuevos, no sé qué. Entonces a mí me llamaron como para hablarles de psicología y en ratos como de descanso, ¿no? Y dije, vale, pues me llevaron a mí. Pero me gustó, ¿no? Entonces, en el momento de la comida, tuve la suerte de comer en una de las mesas principales con 5 o 6 de los mejores reumatólogos de España, ¿vale? Entonces, gente muy maja, Todos ahí comiendo. Y en un momento dado,
me contaron, salió el tema este de los ultrarunners, de los ultramaratones, que ahora están tan de moda, ¿verdad? Y entonces salió este tema y uno de los reumatólogos que estaban allí, de los grandes reumatólogos, me contó la siguiente historia. Claro, hablamos de eso, ¿no? Y todos estábamos de acuerdo de que era una locura del copón todo eso, ¿no? De que a la gente cómo se le ocurre hacer eso. Y entonces ellos decían, uno me contaba, mira, Rafael, es que yo desde hace años, claro, yo cuando nosotros éramos jóvenes no existían las ultramaratones y había mucho menos trabajo. Ahora hay un boom de traumatología y reumatología porque la gente hace esas locuras. Entonces yo me encuentro muchas veces que viene a verme a la consulta un chico de 30 años, por ejemplo, ¿no? Y viene porque las rodillas, no sé qué, ya lo ha enviado el traumatólogo a mí. Entonces yo le digo, mira, chaval, tú ya no puedes hacer más deporte, estás fatal. Ahora lo que te toca es andar solo, moverte. Entonces, dicen, los jóvenes eso, se sorprenden mucho y dicen, ¿pero qué me está diciendo, doctor? Pero si yo estoy súper sano. No vea que he hecho muchísimo deporte, que hago muchísimo deporte. Y le dice, ya, por eso. Pero ¿a ti quién se te ocurre hacer las tonterías que estás haciendo? Tienes todo desgastado, tienes todas las articulaciones, todo, estás fatal. Tú ya no puedes hacer nada más. Entonces, ellos estaban de acuerdo de que, pero ¿a quién se le ocurre? Fijaos que nosotros cuando éramos jóvenes, las maratones eran el no va más, ¿os acordáis? Y decíamos, hostia, alguien que corre 42 kilómetros, qué locura. Hostia, ¿cómo son capaces? Ahora las maratones es una gilipollez, es un juego de niños. Ahora hacen 100 kilómetros por la montaña, luego se cogen la bicicleta y se hacen no sé cuántos, en nada. O sea, aquello ya es una tontería. Y el ser humano no ha cambiado, no se ha hecho biónico, es el mismo, ¿sabes? Entonces, fíjate que es la locura del ser humano de que nos pensamos que eso está bien, ¿no? Y le damos muchos millones y les damos premios a personas que en realidad lo que están haciendo es desgajarse. Yo creo que tendríamos que cambiarlo todo. Y entonces el premio, el Roland Garros, dárselo a un tío que juega una vez por la semana con sus amigos y luego se va a tomar un costillar y es el 5.830 del ATP. A ese que darle un premio, darle el premio y decirle, tú lo haces bien. Tú estás tranquilito, hombre, está bien. Este es un buen ejemplo. Pero fíjate que hacemos todo lo contrario. Eso no lo entiende la gente. No entienden. Eso de decir que tienes que ser el 2000, la gente quiere ser Sí. Nadal, Sí. quiere ser Messi, Sí. los niños quieren eso. Sí. ¿Y cómo convences a los niños de que lo normal, lo que dices tú, de ser normal, te va a hacer feliz? Bueno, yo lo que haría es írselo diciéndolo. Yo creo que en la educación de los chavales, una cosa que va muy bien es ir soltando estas perlas de racionalidad y al principio no las cogerán, ¿eh? O sea, esas semillas no caerán, no florecerán, pero algunas sí. Tú vas soltando y algunas sí. Entonces, en algún momento de su educación, de repente se darán cuenta del sentido que tiene y digan, ahora lo entiendo. Ahora voy a disfrutar, pero no voy a... Voy a disfrutar, intentar ser ambicioso dentro, porque una cosa es ser, porque existe la sana ambición y existe la ambición equivocada. La sana ambición es la que te mueve el disfrute, te mueve el hacer algo bonito, algo hermoso, por ti mismo y por los demás. La gente que realmente más o menos está dotada para algo y puede hacerlo de esa manera, está muy bien que lo haga, pero si no, no. Entonces, esa es la diferencia. Si te mueve el disfrute y es algo que de manera natural lo harías todo el tiempo y lo haces para hacer algo bueno por ti y por los demás todo el tiempo, eso está bien. Y esa sería la sana ambición. Y la ambición equivocada es la que piensas, hostia, si no consigo esto, soy un fracaso, habré fracasado. Eso es la locura, porque eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pero yo lo que haría es irles transmitiendo estas ideas. Algunos alguna vez lo entenderán y otros no, pero bueno, poco a poco. Pero claro, es verdad que luchamos contra la mirada habitual de la sociedad que está por todas partes, ¿verdad? Imaginaos lo de los chavales, ¿no? Claro, ven en todas partes esos héroes que se machacan, ¿no? Locamente, ¿no? Entonces piensan que eso es lo adecuado, ¿no? Pero bueno, paciencia. Hola, buenas tardes, Rafael.
Bueno, yo al igual que este señor también he leído, de tus 4 libros he leído 3. La verdad es que, bueno, los he disfrutado mucho, me gustan mucho y también te sigo en tus vídeos y bueno, me encanta, ¿no?, lo que haces. No sé, tal vez mi pregunta iría en este sentido, es decir, o sea, conozco un poco lo que tú transmites, toda tu filosofía y la verdad es que comulgo con ella, ¿no? Pero mi duda, mi reflexión es un poco la siguiente, ¿no? Es decir, en una sociedad como esta donde, por ejemplo, voy a ir muy concretamente al tema del trabajo, ¿no? Donde, al menos yo en las experiencias laborales que he tenido, suelen ser entornos de mucho estrés, mucha presión. Por lo general, o hablo, por ejemplo, si no del último, que ha sido un trabajo que, por cierto, voy a perder mañana. Mañana me quedo sin ese trabajo. Un trabajo fantástico aquí en Alcobendas, en una empresa que es increíble, donde yo he disfrutado como nunca y que se me va a acabar. Y que, por cierto, ya desde esta semana, y vengo aquí con mi pareja, ya llevo, muy a mi pesar y con cierto tristeza y dolor, ya estoy activando la renuncia, ¿no? De hecho, estoy renunciando a ello. Digo, bueno, pues ya está. He trabajado en Disney World, yo se lo digo, es un sitio fantástico. Bueno, qué bien, voy a poder decir dentro de unos años, incluso ahora que trabajé en Disney World, y bueno, pues podré decir que durante 9 meses o casi un año estuve trabajando aquí. Pero a lo que voy, es decir, hoy en día, o sea, en este trabajo no, pero en el penúltimo tenía un jefe o 2 jefes que eran muy duros, tenía un compañero que... bueno, tanto es así que de hecho fui al psicólogo por segunda vez en mi vida, porque era un trabajo que me estaba causando dolor y sufrimiento y al final, bueno, pude dejarlo, llegué a un acuerdo con ellos y lo dejé. A lo que voy, es muy duro hoy en día, quiero decir, los entornos son tan hostiles y hay tanta dificultad, hay tanta aspereza, hay tanta complejidad que yo muchas veces, y aunque comulgo con tu filosofía y trato de practicarla y me gusta, digo, coño, si es que hay veces que esto es como, me siento como un salmón nadando siempre contra la corriente, es decir, cuánta aspereza, ¿no? O sea, esta sería un poco mi reflexión, pregunta, por si puedes aportarme algo. Sí, claro que sí. Pues fíjate que además es el tema que te decía que trataba con Pilar, esta paciente mía de Córdoba, que está trabajando en esta empresa. Bueno, ahí hay toda una tecnología que tenemos que adquirir, que básicamente son muchos puntos, pero podríamos decir que un punto fundamental es que tú estés muy convencido de qué es lo racional, de cuál es el trabajo racional, muy, muy, muy convencido, y que veas que las ideas del entorno en el que tú estás en ese momento están equivocadas. No pasa nada porque están equivocadas. Es decir, el mundo es imperfecto, pero tampoco necesitamos que sea perfecto. Nunca lo será, no pasa nada. Y entonces ahí tratar a ese entorno como locuelos, porque es la verdad. En ese momento están un poco locuelos. Todos lo estamos de vez en cuando, O sea, no es que todos de vez en cuando entramos en locura, porque el ser humano es así. Y entonces, con un gran convencimiento de que esto es así y con tus reglas muy claras de lo que es el trabajo amoroso y de disfrute, llevarlo a cabo y tratar el entorno de locura con las 5 herramientas que existen contra la neurosis ajena, que son el humor, el amor, el surrealismo, decir que sí como a los locos y dejarles solos hasta que se les pase. Sí, eso es toda una técnica, Son 5 técnicas que has de aprender a emplear, de hacerte un mago de emplearlas, pero cuando ya las conoces muy bien, fantástico. Sí, puedes aprender a navegar en cualquier ámbito. Os voy a poner un ejemplo. Todos hemos estado en un entorno, en una empresa, lo que sea, en cualquiera, en el que hay una persona que, allá donde estemos, que se lleva bien con todo el mundo, que está de buen humor, que además a él no le putean y el tío está feliz. Y en cambio, en el mismo entorno, hay alguien que está quejándose todo el rato, que tal, que además le putean más y tal. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esta magia sucede porque esta primera persona tiene muy claro cuál es su entorno de trabajo, cuál es el trabajo amoroso, y no le da importancia a que el entorno sea diferente y lo sabe manejar. Lo sabe manejar
como manejaríamos a un loco. Yo a veces pongo el ejemplo de que imagínate que sales a la calle, ¿no? Y salimos ahora a la calle después de esta charla, ¿no? Y nos encontramos a alguien allí descamisado, muy agitado, ¿no? Que empieza a decir, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿No veis que los extraterrestres están allí? Están en el centro de la ciudad, ¿no? Claro, lo que no vamos a hacer es pensar a decirles, a intentar convencerle de que no, va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque si realmente tienes alucinación va a ser muy difícil. Entonces es mucho más inteligente, por ejemplo, decirle, sí, sabemos que están allí, pero mira, para abajo no han ido. Entonces ahora nos vamos a ir tranquilamente hacia abajo, nos vamos a llamar a la CIA que se encargan de ellos, pues yo tengo el teléfono directo y tranquilo, no te preocupes, venga, vámonos para abajo. Entonces, fíjate, y encima si le abrazas, le dices tranquilo, estamos contigo, tal, ya la cosa va a ir a calmar mucho más. Entonces, fíjate, primero, hay que comprender que todos nos volvemos locos de vez en cuando. No necesitamos perfección, nunca la tendremos por otro lado. Y entonces estar muy claro, tener muy claro cuál es la racionalidad, operar con racionalidad y utilizar estas 5 herramientas son diferentes. Mira, esta chica, Pilar, está aprendiendo a usarlo y llevamos trabajando, no lo sé, 6 o 7 sesiones, 2 o 3 meses solamente, y está cambiando todo, cómo ella trabaja allí, en su entorno y adquiriendo muchas habilidades para permanecer en su centro, incluso amando a toda esa locura que hay a su alrededor, y está empezando a ser, que es lo que ocurre muchas veces, más valorada, de las personas más valoradas, porque en el fondo, en las organizaciones y en los entornos donde hay bastante locura, en el fondo anhelan un poco de racionalidad. Entonces, la detectan y esa la respetan y la necesitan, aunque el resto no. Pero entonces, pero bueno, es un trabajo, es un trabajo, es una especialidad y tú tienes que tener muy claro qué es lo racional, no salirte de tu racionalidad, porque si no te metes en su locura, no salirte de tu racionalidad, trabajar con amor, a tu ritmo, haciendo las cosas bien, sin exigirte. Mira, yo sé que muchas veces hay entornos que están muy locos, pero el 90% del estrés nos lo aplicamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos lo creemos y entonces nos lo aplicamos nosotros. Si tú no te lo aplicas, es muy difícil que ese estrés te afecte. Lo que pasa es que nos convencen, ¿sabes? Y claro, ¿y qué hay que hacer para que no te convenzan? Tenerlo muy claro. Yo esto lo he visto muchas veces, porque he trabajado con mucha gente ayudando. Sé que es difícil, que tiene que ser esto una estrategia. Lo otro que uno puede hacer es irse, también. Pero que eso muchas veces no nos vamos y es muy loco, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estaba en una... mira, justo antes de dedicarme a la psicología también, hice una colaboración para una editorial, ¿no? Entonces, es una editorial bastante grande que hay en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pero yo era externo, yo iba ahí un par de días o 3 y les sugería que libros de psicología podían editar, ¿no? Pero entonces recuerdo que el jefe de esa editorial que me había contratado a mí estaba fatal de la cabeza. Y yo recuerdo que en una reunión que fui, ya el primer día, y además era un hombre que a mí me parecía muy amable, pero luego era un loco. Entonces, recuerdo en una de las primeras reuniones que fui, había una mesa bastante larga y se sentaban allí pues, todos los editores y yo, ¿no? Como externo también fui, ¿no? Y el tío estaba loquísimo porque el tío se ponía ahí y empezaba a preguntar por los temas a cada uno y se ponía como un loco todo el rato y les pegaba un rapapolvo a la gente brutal, que no se merecía ni muy loco, ¿no? Y yo recuerdo que en un momento dado yo dije, joder, y hablé con la secretaria de este tipo, la secretaria personal, y le dije, oye, tu jefe está fatal de la cabeza, Digo, ¿cómo lo aguantas? Y recuerdo que me dijo, mira, si yo llevo 15 años con él, pues ¿cómo lo aguanto? Con pastillas, ansiolítico. Y yo digo, ¿pero por qué lo haces? Y me dice, es que la hipoteca, hijo mío, la hipoteca. Pero yo pensaba, esta también está loca. Porque, a ver, la hipoteca es más importante que tu salud mental. ¿Pero dónde estamos? Entonces, claro, cuidado ahí también. Es cierto que ella podía hacer un esfuerzo para aprender a que no le afectase, y se puede, pero también se podía ir, y aprenderlo después en un entorno más fácil. O sea, que eso también, cuidado, También a veces somos nosotros que nos encerramos en situaciones absurdas.
Pues muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues lo podemos dejar aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros, Susana, por haberme invitado aquí hoy. Y tenéis una suerte increíble, me han enseñado este centro que tenéis aquí, es maravilloso. Y ha sido un placer y espero que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.